Bienvenidos a una edición más de Al Cierre. Inflación, aumento generalizado de precios, dice la teoría económica sobre este término, que en la práctica se traduce en que usted, yo, todos los que acudimos a demandar bienes y servicios, pues tenemos que pagar más por un producto que tiempo atrás lo conseguíamos por menor cantidad de dinero. Para hablar sobre este tema nos acompaña don Dani Zúcar, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias. Y vía telefónica nos acompañará también don Eric Rodríguez, economista, a quien saludamos y le damos la bienvenida. Un gusto, Ricardo, y un saludo a todos los amigos televidentes. Antes de iniciar nuestra discusión, nuestra conversación con estos dos expertos, vamos a introducir una nota sobre el tema de la inflación en Centroamérica. La inflación determina cuán caro se hacen las cosas, y en la medida de que los ingresos de las personas no suban de acuerdo con la inflación, eso les quita poder adquisitivo, que en otras palabras es que se les limita las posibilidades de adquirir los bienes y servicios que antes adquirían con el mismo dinero. Es que la inflación es el peor de los impuestos, porque es un impuesto completamente regresivo, porque lo paga más quien menos tiene, y los que sufren más son los más pobres. Don Dani Zúcar, la inflación, dice don Víctor Umaña, es un impuesto regresivo, que lo pagan los más pobres, que los afecta directamente. ¿Por qué, si ya en nuestra experiencia histórica de las últimas décadas sabemos, particularmente países como centroamericanos y especialmente algunos en los que el gasto público se incrementa, qué pasa que sigue este fenómeno dándonos vuelta y perjudicando el ingreso de nuestros ciudadanos? Bueno, recordemos que la inflación, el primero es el aumento general de los precios, como bien y servicio, como lo dijo Víctor y como lo dijiste vos al inicio. Pero hay que ir un poquito más atrás. ¿Quién es Centroamérica? Centroamérica es una región que no es altamente productiva, su balanza comercial depende mucho de importaciones, entonces existen algunos bienes y servicios que están cotizados fuera de las fronteras, entonces a veces se hace un poquito difícil, ¿no?, poder controlar eso, y por supuesto al final pasa a ser el consumidor final. Yo no lo vería como pobres o ricos, al final es toda la gama de la población que va a tener ese impuesto, entre comillas, implícito por el tema de inflación. Eric, está, aparte de lo que señala Dani, vinculado el fenómeno inflacionario con el gasto público. Mire, lo que ha pasado es que muchas veces los gobiernos centroamericanos han tenido la tentación de financiar ese gasto público a través de emisión, y recordemos que la inflación, tal y como planteaba Milton Friedman, es siempre y en todo lugar un fenómeno estrictamente monetario. Entonces, obviamente, muchas veces, y de manera populista, se ven tentados, como la salida más fácil, a hacer más emisión de dinero, y obviamente esto ha repercutido precisamente en algunos años, en algunas épocas, acordémonos de los años 80, caso de Costa Rica con una inflación del 80%, precisamente en ese aumento elevado de precios. Y obviamente los fenómenos buenos se sienten al principio, pero las consecuencias negativas se van a ir sintiendo poco a poco. ¿Hay alguna forma de decir también que esto es un ciclo natural o es una perversidad admitir que hay que vivir, como dicen algunos economistas, vivir con la economía, con la inflación, que es un mal necesario? Mire, para mí la inflación es un mal pero no necesario. Yo pienso que, como decía Pepe Figueres en alguna ocasión, y hablando de Costa Rica, y se puede proyectar para muchos países de Centroamérica, es que tenemos gustos de champaña y bolsillos de agua dulce. Y entonces lo que ha pasado es que hemos querido consumir más allá de nuestras posibilidades, y eso ha hecho que muchas veces utilicemos el Banco Central como una forma de financiar el sector público. Don Dani, ¿por qué no hay, bien decía don Eric, este gusto que tenemos a veces por vivir muy bien y con pocos ingresos? Pero ¿no es esto también una forma cíclica de que nuestros gobernantes entiendan que no es bueno que nuestras economías subsistan con inflación? Hay que recordar que no tanto la inflación, digamos todo el papel macroeconómico
no existe un bien por un lado que vaya a ser bien por el otro. O sea, por donde te vaya, o sea, si subes tasas de interés, sube otra te impactan en diferentes aristas. Entonces no existe un bien perfecto en la economía. Ahora bien, una cosa es no tener bien una economía y otra cosa es controlar la economía. Y controlar la economía de una manera abierta, sana, confiada, ¿no? Hace que los gobiernos puedan tener inflaciones mucho más reguladas, inflaciones del 1, inflaciones del 2, inflaciones del 3. Estamos hablando de inflaciones moderadas, que es con la que usualmente uno está acostumbrado a vivir. Si nos salimos un poquito de Centroamérica y vemos otros países un poquito más desarrollados, sus inflaciones son bastante controladas, son en ese orden. Ya cuando estamos en países de Centroamérica, ya estamos viendo que los números ya se acercan a 5, 6 o anteriormente. En la década de los 70, me acuerdo perfectamente en Argentina, en Colombia, se hablaba de inflaciones del 60, del 80%, como mencionaba Eric, y habíamos llegado a un momento en el cual pues, se hizo algún grado de disciplina fiscal y la inflación se redujo sustancialmente. Vea usted que hoy día, usted mismo lo estaba diciendo, inflaciones del 3 o 4%, porque ahora estamos hablando ya casi, en el caso por ejemplo de Costa Rica, casi de un 7% o más. Claro, estamos hablando que la disciplina fiscal en estos momentos en Costa Rica es donde tenemos el problema. De hecho, acordemos hace un par de días atrás que la calificadora de riesgo acaba de modificar la calificación para la redundancia de Costa Rica, entonces eso agrava un poco la situación. ¿Con qué? Con base en una disciplina, mejor dicho, una mal disciplina fiscal que se está viviendo hoy en Costa Rica. Eric, ahora que menciona Dani el tema de la calificación a países por parte de estas calificadoras como Moody's, en el caso de Costa Rica acaba de salir una noticia pues nada agradable para este país, que ha degradado el grado de que este país merece o se le atribuye con relación a ser un país confiable o no. ¿Qué implicaciones tiene esto? Mire, es preocupante, pero era crónica de una muerte anunciada. Creo que todo el mundo estaba esperando precisamente que se degradara ese grado de inversión que Moody's le daba a Costa Rica. Y claro, eso es preocupante, pero eso refleja que no se ha hecho lo necesario en el campo fiscal, que no hay una disciplina fiscal y que tampoco se avisora, por lo menos en esta administración, en sus primeros años, que vaya a tomar medidas que realmente sean la solución. Sí ha tomado algunas medidas que son paliativas, pero son insuficientes. Y obviamente esto va a reflejar en que perdamos el grado de inversión, esto va a repercutir en tasas de interés y eso nos pone como un país más riesgoso en cuanto a las posibilidades de pagar. Y esto obviamente va a afectar a la economía como un todo y más que la economía como un todo, la imagen misma de Costa Rica a nivel internacional, que ya se ha visto deteriorada, por ejemplo, con la salida de Intel y esto podría hacer que muchas inversiones se alejen precisamente dada la situación que se está viviendo en el país. Muy bien, vamos a ir a un corte comercial y cuando regresemos vamos a discutir aún más sobre otros casos en Centroamérica. Ya regresamos.